Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes en este miércoles 6 de abril. Gracias por sintonizar Cadena Megavisión. Somos 3 canales al servicio de usted, Canal 15, Canal 19 y Canal 21, cubriendo como siempre todo el territorio nacional. Así es que desde ya, gracias a Dios por permitirnos también ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. A pocos días de haberse implementado medidas drásticas contra la delincuencia, haremos hoy un repaso del impacto que han tenido y las expectativas que éstas tendrán en un corto, mediano y largo plazo. Para eso me acompaña esta mañana el señor vicepresidente de la República y comisionado presidencial para la promoción y desarrollo de la inversión pública y privada, Óscar Ortiz. Vicepresidente, gracias por acompañarnos. Ernesto, muy buenos días. Es un placer nuevamente estar conversando contigo y un saludo especial a todo el pueblo salvadoreño y qué bueno, porque ese es un tema relevante de los primeros programas en los cuales vamos a estar haciendo una valoración, ¿no? Haciendo una valoración y una proyección más estratégica de cuál es el conjunto de medidas extraordinarias que ya empezamos a poner en marcha y otras que están por venir y el impacto que este tipo de medidas va a tener en el futuro en la seguridad de la familia salvadoreña. Seguramente será de mucha importancia conocer los alcances que tienen como también aprovechando su presencia para hacer el abordaje de otros temas que obviamente de país ahí están expuestos. Pero antes quiero decirle, como lo manifestaba al principio, el gobierno sigue firme en su intención de lograr la paz social que en los últimos años habría rebasado, en este caso, los límites de la tolerancia, y prueba de ello son las medidas enérgicas en el sistema carcelario y otras que seguramente serán incorporadas, como lo dice el vicepresidente, para lograr las metas de bajar las estadísticas de la criminalidad en el país, especialmente la muerte de civiles blancos de extorsiones, entre otros menoscabos, así que describen la complejidad del flagelo social que tiene lamentablemente en nuestro país. Además, aprovecharé, como lo decía, hablar con el vicepresidente de la República, otros temas que tienen que ver con su persona y la supuesta relación empresarial con una persona señalada de actividades de narcotráfico por parte de los Estados Unidos, entre otros aspectos que tienen que ver también con la actividad de inversiones en nuestro país. Ayer, por cierto, estuvo acá en nuestro país una reunión muy importante en el contexto de la visita del presidente de Colombia, ¿verdad?, de la cual vamos a ver los resultados que se tienen al respecto. Pero antes nos vamos con Lorena Melara para que nos dé insumos pertinentes que nos van a ayudar, como siempre, Lorena, a desarrollar en esta hora y media la conversación con nuestro invitado de hoy. Así es que adelante. Gracias, Ernesto. Un saludo para ti, para el vicepresidente de la República. Como lo mencionabas, el siguiente paso después de impulsadas las medidas es buscar el financiamiento. Para esto, el gobierno ha solicitado a la Asamblea Legislativa la aprobación de un préstamo por $100 millones. Veamos. Será el ministro de Justicia y Seguridad y el director de la Policía los que deberán argumentar el uso de los $100 millones que requieren 56 votos. Pero la gente quiere ver transparencia. Eso quiere ver la gente. Transparencia en la ejecución. Además de la efectividad que esperamos que nos esté informando, que pueda informar también de los gastos que se están haciendo. Y si de combate a la violencia hablamos, la experiencia de Colombia desde otras latitudes y la visita del presidente de dicho país respalda las medidas iniciadas. Colombia tenía el índice de homicidios más alto en el mundo y logramos bajarlo al nivel más bajo de los últimos 40 años. Mi presencia el día de hoy aquí en El Salvador es para dar ese mensaje. Colombia quiere que El Salvador le vaya bien y El Salvador puede contar con el gobierno colombiano, con Colombia, para todo lo que necesite para que a El Salvador le vaya bien. Apoyo que también se extiende al rubro económico y los lazos comerciales a estrechar. Ernesto, a estos temas se suman otros de carácter internacional que revelan millonarias maniobras económicas denominadas los papeles de Panamá. Y seguramente será tema de conversación esta mañana. Vuelvo contigo. Adelante. Por supuesto que vamos a sumar también ese otro tema con nuestro invitado de hoy. Así es que desde ya le invito a usted a que participe, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que usted tiene para que pueda participar formulando sus comentarios a nuestro invitado.
Vicepresidente, antes de poder hablar del tema principal, quisiera aprovechar precisamente este espacio para abordar este tema en la cual una investigación del periódico digital El Faro ha publicado la noticia que lo ubica a usted como socio de un empresario del occidente del país señalado por los Estados Unidos como narcotraficante. En primer lugar, por lo que veo, usted sí acepta que mantiene digamos, este asocio con este empresario, ¿no? De nombre Adán Salazar. Te estaba viendo una hoja, permíteme, Sí. esa que tienes ahí. Sí, sí. No, la otra que tienes ahí. Esta. Con gusto. Esta es la información del Sí, pues periódico, ¿no? está bien, vamos a pasar. No, mira, primero, definitivamente creo que es importante en tu entrevista. Debo lamentar y de hecho incluso la manera en que se manejan el uso de los términos, las palabras, y lo voy a poner porque creo que esto es una madera, ¿verdad? Sí, sí. Y dice vicepresidente y luego... Es socio de narco designado por Estados sí, Unidos. es increíble. Yo Ujú. pienso de que tú sabes que yo no soy muy respetuoso con los periodistas, con los medios, y lo voy a seguir siendo, y creo que como figuras públicas siempre estaremos bajo la lupa de la gente, del país, pero creo que también hay que tener una manera sumamente responsable de cómo presentar las cosas. Pocas veces en mi vida política, y mira que yo he tenido del 94, 6 años como diputado, 14 años como alcalde, y hoy en mi calidad de vicepresidente, aquí lo pones esto, por ejemplo. Situaciones de este tipo. Y realmente creo que es una manera bien maliciosa de cómo tratar de impactar y dañar tu imagen. Y yo entiendo que en el tema político todo eso existe, ¿no? Pero posiblemente detrás de esto hayan ciertas personas, ciertos grupos interesados en trasladar un hecho de contexto de tu vida o de tu trabajo, inmediatamente relacionarlo después. Por ejemplo, me explico rápido. En todo desde la transición, desde el 94 para acá, este servidor Ernesto ha tenido nada más 2 iniciativas para tratar de montar algún tipo de actividad económica. Una de ellas fue en el año 2000, cuando yo estaba saliendo. Que claro, no es ningún pecado. No, Todos tenemos el no, derecho de montar nuestro... Por eso lo estoy haciendo de la manera incluso más natural, ¿ves? Porque tú lo acabas de decir, no es absolutamente ni ilegal, ningún pecado. Y además, muchos políticos... Y no es por quererle ayudar, sino también por querer de alguna manera clarificar hasta dónde quiero llegar, porque políticos, hay algunos elementos claves que sí muchos pueden ser cuestionables, locales, ya los vamos a hablar, parlamentarios, ministros, tienen ese tipo de actividad. Y no es anormal. Simple y sencillamente yo no la tengo. Lo único, 2 iniciativas que yo traté de montar. En el año 2000, una sociedad con un amigo que era el principal responsable de esta sociedad, de montar esta sociedad, que fue en el año 2000. Pero después vine y me metí de alcalde. Y después vino el terremoto. Y ese amigo, que era el director presidente de esa sociedad que nació en el 2000, quedó de presentar un estudio para ver si se podía hacer algo ahí. Y después vino el terremoto. Hablamos de Desarrollos Montecristo, Sí, en el sector de la zona sur de Usulután. De Usulután, Bahía de Jiquilisco. Por el río Lempa. Y entonces resulta que a la hora de hacer el estudio simple y sencillamente no dio. Y vino el terremoto y entre él y el otro empresario que se menciona ya no pudieron, no se pusieron de acuerdo. Y se desactivó prácticamente la sociedad. Nunca estuvo activa. Y entonces, director presidente quedó encargado de ir haciendo todos los trámites para garantizar de que
tuviera todos los asuntos normales en el Hacienda. De principio a fin, nunca funcionó esa iniciativa y nunca generó ningún tipo de actividad. Y luego, este tipo de relación que se hace, quiero decirlo, tengo años de no ver al que se menciona como Adán, años. No porque... ¿Usted no lo conoce a don Adán? ¿Cómo no? Yo conozco a Adán, conozco en general a su familia, en general, porque no he tenido una relación, pero tengo años con él. Además, yo no tengo ningún tipo ni de relación económica, comercial, empresarial con nadie. En realidad me dediqué y me he dedicado mi tiempo completo a desarrollar lo que la gente me ha encomendado. Y no como tú, porque como tú decías, no porque sea incorrecto, no tener la posibilidad de meterse en algo que no riña con tu actividad. Entonces, esto es una cosa de hace 16 años. Y por lo tanto, y aquí cierro contigo este tema, no tiene absolutamente nada que ver ni con mi labor, ni con mi cargo, y tampoco no tiene absolutamente nada que ver con cualquier cosa que riña con lo legal. Y cierro este tema. Y lo otro que a mí me súper extraña, tú no puedes estar cargando con... Nosotros nos conocemos, ¿verdad? Tú conoces a miles de personas, yo conozco a miles de personas. Claro. Pero yo no puedo, tú no puedes cargar conmigo, yo no puedo cargar contigo. Tus acciones. Vean la de las acciones de como persona, ¿no? Y entonces, ¿y yo por qué voy a...? Ahora, es impresentable esto. ¿Cómo vas a sostener que solo por ese hecho hay una relación de otro tipo, ¿no? O sea, una cosa que es de verdad, como te dijera, a mí en lo personal es reprochable, pues, o sea, siento que es posiblemente lo entiendo, también sea una campaña, ¿verdad? Pero igual, mira, la verdad siempre se impone y yo en esto no voy a, digamos, a buscar otras formas más que seguir realizando el trabajo que siempre hemos venido realizando y haciéndolo bien. Vicepresidente, agradezco el espacio que me da para poder abordar este tema y seguramente será usted el que tiene la potestad de poder responder o no a ese tipo de preguntas. A ver, la sociedad está activa, pero no está activa en términos de inversiones, pero no ha sido desmontada. En el año 2014, al señor Adán Salazar, y voy a procurar también invitarlo a él para que de alguna manera nos aclare esta situación, ya que se menciona, y lo estoy mencionando acá, porque es público este informe. En el año 2014, en mayo particularmente, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, da a conocer un informe de personas que en Latinoamérica están señaladas precisamente en un informe que fue conocido como Keeping, que de alguna manera pues sale el nombre del señor José Adán Salazar. ¿Esto de alguna manera no le llamó la atención a usted para poder salirse de esa sociedad? No, si ese proceso está totalmente desactivada, eso no tiene absolutamente ningún tipo ya de... Son 16 años. Pero no solo eso, mira. Tú acabas de mencionar el proceso que está enfrentando esta persona. Y yo siempre he dicho, cualquiera que quiebre la ley, cualquiera que está haciendo algo ilegal, cualquiera que esté haciendo algo que está salido de la norma y que requiera explicarlo ante la justicia, lo debe hacer y lo tiene que hacer. Y si hay algo por lo cual a alguna persona se le señala, y si hay algo por lo cual a alguna persona se le demanda que aclare señalamientos de ilícitos o de situaciones incorrectas, pues ahí están los medios y ahí están los mecanismos para poder procesarlo.
así como para poder defenderse o para que poder acusar a alguien o una persona o un grupo de personas o un corporativo, etcétera. Pero el que alguien esté enfrentando un señalamiento no quiere decir que automáticamente vas a empezar a señalar a un conjunto de actores que no tienen absolutamente nada que ver con eso. ¿No se preocupó en desmontar o salirse de esta sociedad aún con esta noticia del keeping? Neto, desde el año 2001 prácticamente eso está técnica y financieramente desmontado, no ha tenido pero todavía nunca. está, es que ese es el Mira, punto. pero ese es un tema técnico, es un tema que yo creo que sí ese es un error técnico de proceso. Okay. Pero yo te quiero reafirmar una cosa, yo no, más por la... Este tema venía desde el 2011, fíjate. Me acuerdo cuando me dijeron que... Y luego, antes, cuando iba a ser candidato, yo sé que tenían este tema para sacarlo, pero yo nunca me he preocupado absolutamente nada en esto porque simple y sencillamente soy una persona que, como te he dicho, y no lo veo malo, y además los cientos o varios cientos de gente que está en la política y tiene negocios, es correcto, siempre y cuando los negocios no afecten su dinámica de trabajo. Porque nadie ha dicho que ser político quiere decir que es prohibido casi todo, ¿no? Está prohibido todo aquello que afecte tu forma de proceder dentro del ejercicio público. Y en ese sentido, este servidor nunca tuve la posibilidad, porque siempre he estado concentrado en las delegaciones que por elección la gente te ha dado, de hacer mi trabajo y hacerlo bien, y tratarlo de hacer de la manera más recta, más limpia y más transparente. Ya vamos a hablar de eso, entonces, que usted presume que tal vez puede ser esto un golpe a su papel político y todo esto. Podría ser, pero mira, podría ser. Yo esto de las campañas, como, mira, yo he enfrentado 8 campañas. ¿De dónde vendría en 2011 este caso que usted dice que a lo como mejor iba compitiendo por fue una elección, ¿no? Y luego cuando empecé a ser candidato a la vicepresidencia, habían varias cosas. Pero mira, yo tengo ya 94-2000, he enfrentado procesos electorales directos, 8 procesos. Creo que soy, quizás, puede ser que hayan otros, de los pocos políticos que desde que arrancó la transición, me he enfrentado 8 veces de manera directa a procesos electorales. Y gracias a Dios y a la confianza de la gente, en todos he salido bien. Y sé lo que es un proceso, una campaña, y tú tienes que estar preparado para todo. Y por eso es que siempre he tratado de cuidarme en el sentido de evitar abrir ventanas, más allá de que tú tienes derecho a una vida, digo, se le llama privada en el término de familia, amigos. Claro. Sí, porque todos somos humanos, el estar en política no quiere decir que estás en una burbuja separado de las cosas normales, cotidianas, así como a mucha gente o a miles de personas, así como a la familia normal le encanta escuchar música, le encanta bailar. Pues a mí me encanta escuchar música, me encanta bailar, me encanta reunirme en pequeños grupos con mis amigos, con la gente que uno le tiene aprecio, y la vida pública tampoco te puede ni amargarte, ni convertirte en una persona totalmente aislada o apartada, porque claro, hoy con el cuidado de que tú te relacionas con tanta gente, es decir, que también la gente me dice a veces hay que tener cuidado, pues yo le digo, pero bueno, si tenemos el cuidado de no vernos, relacionarnos y disfrutar con la gente, entonces no tiene sentido también hacer política, ¿no? Entonces, yo normal, o sea, vamos a seguir trabajando, estas cosas pasan, y lo importante es que tú te sientas seguro de lo que estás haciendo. Todos cometemos errores en algún momento. ¿No hubo reuniones, vicepresidente, constantes con una cosa que no fue, no.
Previamente mi relación más fue con Cervantes, con el cual sigo siendo muy amigo, ¿no? O sea, no. Y con la otra ¿Y persona su aporte no. de capital en esa sociedad? ¿Hubo No, un porque aporte al inicio? no, porque era sobre la base de terreno, es un... Sobre la compra de un terreno, que entiendo... una propiedad de carácter personal y familiar desde el 94. Y ahí está. O sea, bueno, para decirte que yo tampoco, nunca he hecho muchas transacciones de tipo... Porque tampoco, como no tengo negocios, lo poco que tengo, como yo digo, lo poco que tengo o lo poco que se tiene, casi se puede contar sin mayor problema en un día. O sea, el periódico El Faro habla de variaciones de precios en la compra y transferencia de los terrenos. Mira, no me voy a meter lo cierto es que de hecho, ya cuando tú te metes a eso, son 16 años. O sea que esto que estamos hablando de hace 16 años. Imagínate tú. Y entonces, y como te digo, en la única iniciativa que posiblemente quise entrar, y no funcionó porque ya yo me metí como alcalde y ya no es... Y en los negocios, si tú no estás bien metido, si no los controlas bien, la experiencia es que no te funcionan. Entonces, pusimos el terreno para eso, no funcionó y entonces después se procedió a desmontar en el 2002-2003 esa sociedad. Y se desmontó. Pero no se registró, siempre que... Sí, siempre creo está que ese es registrada. un tema que, pero ha estado totalmente inactiva, no hay ningún tipo de... Es más, ahí la destaca en este informe No, de... pues sí, no hay, entonces, por eso te digo, no hay ninguna relación de tipo ilegal, no hay ninguna, y además, y resulta que 13 años o 12 años después, 14 años después, quieres ligar un tema con algo que está pasando en los últimos años, con una persona que de seguro está haciendo su mecanismo de defensa. No somos ninguno de nosotros los que tenemos que decir si alguien es culpable o no. Y realmente siento que estos son temas que, para cerrar este punto, son temas que posiblemente van a seguir queriendo como ciertos grupos impactar en tu imagen. Además, miren, no hay que perder de vista que incluso estos temas tienen que ver con cosas futuras, ¿verdad? Y a mí me impresiona porque yo siempre he sido y he pensado que los políticos... que es un ataque a su imagen política, me quiere decir. Ya quisiera agotar un poquito lo que tengo que agotar de ese tema. Cuando a usted, y no estoy acusando a nadie, pero cuando su socio sale mencionado por los Estados Unidos, ¿qué se le vino a la cabeza a usted? Como cualquiera, si tú me dices, mira, fíjate que hay una investigación, fíjate que hay una demanda, fíjate que hay un proceso contra fulano de tal. Sí, puede ser que sea conocido, puede ser que sea tu amigo, puede ser que sea una persona cercana. ¿Y qué es lo que tenemos que decir nosotros? Bueno, si hay un proceso contra X o determinada persona, hay que enfrentarlo. Y hay que mostrar si realmente lo que se dice o la demanda que está instalada tiene fundamento, y si eso tiene fundamento, pues entonces están los mecanismos de ley para tratar de determinar qué grado de compromiso, qué grado de culpabilidad tiene alguien. Pero de eso relacionarlo a un tema como lo que aparece en esta hoja, digo, no te estoy hablando de la letra pequeña, te estoy hablando de la letra grande, el titular. Es bastante, ¿cómo se diría en otro? Es como una manera de tratar de inducir, ¿entiendes? De inducir una percepción. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo impactó en su persona, en su investidura como vicepresidente, precisamente el nombre de esta persona con quien estableció esa sociedad? Usted es el vicepresidente de la República, es un político de mucho quilataje, si lo queremos ver dentro de la estructura del partido que gobierna ahora el país. Bueno, mira, no solo va a pasar eso, posiblemente pase
muchas cosas más en el futuro. Y yo he visto muchas cosas en mi carrera como político y como persona, porque he tenido también una vida muy intensa. Y no solo la he tenido hoy después en la nueva transición política, sino también en el conflicto. Y he visto muchas cosas. Y de seguro, he visto muchas cosas que han pasado y de seguro voy a seguir viendo cosas que van a seguir pasando. Pero ¿cuál es el principio? El principio es que todo aquello que se considere que está totalmente violando una norma legal, pues de seguro que va a enfrentar un proceso. Y cualquier persona que lo tenga, lo tiene que enfrentar como se debe. Pero entonces, no... Esta noticia que, aclaro, entiendo, la prensa gráfica la ha retomado, pero es una noticia que publica el periódico digital El Faro. Usted se ha negado, según el periódico, darle declaraciones al periódico El Faro. Bueno, Ernesto, es increíble yo. Bueno, y tampoco no quiero caer en eso, yo no... Aunque sí recordó porque se la dio, aunque no. sí le dio la declaración al periódico La Prensa Gráfica, se la ha dado, ¿no? Sí, pero yo no tampoco puedo estar... eso es una cosa, es una falsedad eso realmente. Pero te vuelvo a decir... ¿No le ha negado declaraciones? No quiero caer en eso, porque no acostumbro ni a pelear con periodistas ni con medios. Solo digo que realmente creo que es una campaña orquestada por alguien o por un grupo de X personas sobre un tema que le han querido dar una dimensión que no tiene, y han querido relacionar hechos del año 2015, 16 años después, con otra persona que no tengo absolutamente ningún tipo de incidencia, bueno, para decirte, pues tengo años de no tener ningún tipo de cercanía ni de conocimiento de qué tipo de actividades o prioridades tiene la otra persona de la que se habla. Entonces, yo estoy concentrado totalmente en mis cosas, y no solo porque esa persona puede estar cercana o lejana, no tengo absolutamente ninguna relación de ningún tipo. O sea que, esto sí, cuando vos ves este tipo de tabla, vos decís, es increíble, ¿no? Y además te ponen en una especie de fotografía, que casi sin decirle nada a la gente. Entonces, pero además se utilizan, hay una cosa que tenemos que tener, se utilizan recursos que son parecer ser muy fáciles de presentar, y que después se cierran 8 días después, 15 días después, y si te vi, no pasó nada, o sea... Pero es una noticia, obviamente, un hecho público. Alguien pregunta acá, ¿qué privilegios tiene el periódico La Prensa Gráfica, que le dio declaraciones, y no al periódico El Faro, que fue el que publicó la información? Ellos mienten. Ellos mienten. No, pregunta, es una pregunta que está haciendo un No, te digo, mienten. O sea, el periódico El Faro. Sí, nunca. Incluso yo hablé con uno de sus... Es que esto no es nuevo, no te digo, pues... Vengo oyendo de esto yo hace ratos. Pero bueno, así está, eso es lo que te he contado, y es bueno que se lo digamos al país. Este servidor va a seguir. No tiene negocios usted con la persona que se señala por los Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Absolutamente cero. Ningún tipo de relaciones también cercanas de sociedades. Sí, tampoco, bueno, no te digo que tengo años y mira, me he tomado el cuidado de evitar señalar a las personas, porque las personas tienen la capacidad de aclarar si son o no culpables de algo, y para eso están nuestros procesos normales en el país. Pero quiero reafirmar que definitivamente este servidor va a seguir concentrado en las cosas que nos ha confiado la población, y nuevamente reiterar que no porque sea malo, sino porque no me ha quedado ni tiempo, ni ha sido mi prioridad en los últimos 14, 15, 16 años dedicarme a cosas ni empresariales ni comerciales. O sea, simple y sencillamente he estado dedicado 100% a mi trabajo. Bueno, me parece que lo que tenía que hablar sobre este tema ya lo hablamos. Quiero aclarar por aquello de las dudas.
Esta entrevista, y no me va a dejar mentir el vicepresidente, incluso es parte de una programación semanal que se desarrolla con anticipación, es decir, no fue precisamente por lo que ayer o antier, que fueron los días en que se publicó esto, que está acá para aclarar. Ernesto, y además, y aparte de eso, quiero sentirme orgulloso también de ser una plataforma abierta de país con niveles de audiencia grandes para venir a aclarar un texto muy relevante. Quiero hacer esta aclaración. Y te agradezco, y además porque... Tenía que preguntar lo que tenía que preguntarle. Pero está bien, si yo no... creo que has hecho lo correcto, y yo he tratado de contestarte lo correcto, lo sincero, o sea, para eso es precisamente este medio, este programa, y efectivamente ya teníamos pactado la semana pasada, pero por una razón operacional no se pudo. Conjuntamente acordada no se pudo, pero aunque el tema es el de seguridad, pero... Es de mi obligación como periodista preguntar lo que tengo que preguntar. Es lógico, a través de una noticia difundida, claro, de que tú preguntes sobre el tema. Y que precisamente publica el periódico digital, y en este caso que ha sido retomado este día por la prensa gráfica. Voy a una pausa comercial. Hablamos de papeles de Panamá. Ayer escuché al portavoz de su gobierno decir que la Fiscalía debe de hacer una investigación de aquellas empresas y aquellos empresarios que podrían estar de alguna manera vinculados a algún tipo de negocio donde se esté evadiendo aspectos que tienen que ver con fiscales, perdón. Bueno, mira. Voy a hacer esa pausa, no me cambie, regresamos. Gracias a usted por estar participando. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio, 2 cuentas en Twitter. Por cierto, los invito a que me acompañen al análisis político de la semana en Radio Hoy, por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. No se pierda en directo con Ernesto López Radio, hoy 6 de la tarde. Lorena Melara viste 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Siempre y cuando se cumpla, ¿verdad?, con los objetivos, está bueno, pero hasta ahorita no se ve claro. Primero Dios que sí va a mejorar. Esperemos que las cosas sean bien como ellos la pintan, va. Que pinte bien, como se dice. Pero si va a ser un show político, vamos a seguir igual o peor. Con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Continuamos con nuestra conversación esta mañana con el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. A ver, este otro tema que ha venido a acaparar y a llamar muchísimo la atención es el relacionado con papeles de Panamá. Ayer el portavoz de su gobierno pedía que la Fiscalía investigara a aquellos empresarios que han salido mencionados en esta filtración de documentos, y sobre todo también de aquellos que en algún momento, a pesar de no ser una figura ilegal, sino que es legal, crear oficinas offshore, como se le dice, más bien el tipo de actividades que en ellos se realizan. Bueno, ¿no? pero... ¿Estaría su gobierno...? Te aseguro que de eso no vas a ver madera relacionada, así como... Es decir, mira, por eso yo creo que es importante. Todos sabemos cómo funciona Panamá, ¿no? Y esa plataforma que se ha estado utilizando por años, y de seguro muchas empresas o personas que mueven grandes cantidades de recursos la han utilizado de manera indebida. O sea, desde el punto de vista no es ilegal. Desde el punto de vista, si tú lo quieres ver, de una normalidad. Pero es una plataforma que, como se ha planteado, se presta mucho para cuestiones indebidas, que tiene que ver con evasión de impuestos, que tiene que ver con esconder capitales, que tiene que ver con acumular grandes cantidades de recursos que en un país determinado serían demasiado evidentes y pasarían a ser fiscalizados para aplicarles su debido procedimiento. Esa lista es de carácter internacional. Hay una lista de grandes empresarios
por lo que se ha dicho, ligados a distintas áreas de nuestra economía y a empresas que aparecen en esa plataforma. Y lo más responsable es que, más allá de hacer un asunto de propaganda sobre esto, tanto la Superintendencia del Sistema Financiero como la Fiscalía puedan desarrollar las averiguaciones correspondientes para tratar de comprobar o establecer un proceso que pueda llegar a una conclusión si esta plataforma desde El Salvador no ha sido utilizada para mover capitales de manera ilegal. A ver, ¿por qué hacía yo ese énfasis? En Islandia, por ejemplo, un funcionario de alto nivel, el primer ministro, renunció por este escándalo. ¿Podrá o pondrá así el gobierno algún mecanismo de investigación de aquellos malos empresarios que a lo mejor hayan evadido controles fiscales? Por eso te digo, aparece una lista bastante larga de aquí de El Salvador, que seguro se irá conociendo, ¿no? Porque es como son datos que ya están revelados a nivel internacional. Pero es que yo estoy de acuerdo contigo, no es que estamos hablando de que la plataforma es mala. Bueno, de hecho, hoy publica en el periódico, el diario de hoy, creo que sí, es Ricardo Perdomo, superintendente. Bueno, ahí está la respuesta que te estoy diciendo, que sí. Ayer vi al superintendente, pero estábamos con el presidente de Colombia, fue muy... Pero ahí está, que él está solicitando a los bancos... Que no se puede satanizar también, lo decía hoy en el periódico, en la sección portada. Y yo estoy de acuerdo con el superintendente. Y yo insisto que tenemos que ser muy serios en las cosas, no... El que tú estés utilizando una plataforma automáticamente no te hace responsable de algo indebido, pero lo mejor es hacer lo que el superintendente va a hacer, que es ver los flujos de los últimos 10 años y esos flujos financieros hacia dónde han salido, y esa salida de esos flujos financieros dónde se han colocado, y si esa colocación no ha tenido que ver con evasión de impuestos, digo evasión en términos de movilizar un dinero, de no registrarlo, para no tener que pagar las obligaciones tributarias que cualquier marco legal tiene en cualquier país, y en el caso nuestro tenemos un marco legal que establece que al igual de acuerdo a la cantidad de recursos que acumules, también hay un porcentaje de obligaciones tributarias que tenés que pagar. Entonces yo creo que este tema está abierto, pero lógicamente para no caer en especulaciones, yo creo que es bueno el procedimiento de la superintendencia, y será bueno, y me imagino que en su momento la Fiscalía tendrá que hacer, si es que se derivara algún asunto de carácter de viso de ilegalidad, ya la Fiscalía tendrá que comprobar. Vicepresidente, aunque quizás indirectamente con relación al primer tema que hablábamos, usted está al frente ahora de las medidas, sí. Usted está al frente de las medidas que, quieras o no, representan como un paso agigantado en lo que se tenía que hacer para afrontar este auge delincuencial. Respuestas como la que usted decía, que a lo mejor pretenden golpear la imagen. Sí. ¿Es esto lo que tiene que ver esa relación de esta noticia entre usted y, puede ser y que la supuesta relación? Puede ser que hoy que hemos arrancado esta plataforma, de poner en marcha las medidas extraordinarias, de ir a fondo contra el crimen, contra la extorsión, de golpear, de reducir y de destruir a estos grupos criminales que están golpeando reiteradamente a la familia salvadoreña y que pretenden ponernos una pistola en la cabeza como país para tenernos atemorizados, para tenernos asustados. Y puede ser que esto que hemos empezado y que está dando visos de éxito, y esperamos que siga así en el transcurso de todo el año, puede ser que este tipo de cosas también tengan ese tipo de motivación para tratar de distraer. Esta vinculación. Sí, o para tratar de bajarle fuerza, potencia. Pero eso no va a suceder, Ernesto, eso no va a suceder. Yo definitivamente creo que ahora estamos ya en la ruta de la gran cruzada para golpear severamente al crimen y a la extorsión. Tenemos un año, y en un año, como gobierno, como Estado, como país, debemos tomar la tarea
de hacer un punto de quiebre de carácter estratégico y de tomar la delantera como país en este tema. Estoy convencido que así como lo hemos comenzado a hacer, así como lo estamos haciendo, de poner todos los recursos que tenemos, tanto la parte del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de la Fiscalía. Ayer nos vimos con el fiscal y estuvimos ya intercambiando las iniciativas próximas que vamos a presentar. Es así como tenemos que enfrentar esta amenaza de carácter nacional que tenemos planteada. Nosotros no podemos dejar que el crimen gane esta batalla. Nosotros no podemos dejar que el crimen siga avanzando. Nosotros no podemos permitir que los malos nos ganen esta partida. Y por eso hemos comenzado esta gran cruzada que ya ha dado paso con la primera medida, del primer paquete de 14 medidas que tenemos en ruta. Y la primera medida fue iniciar la ejecución del plan de emergencia dentro del sistema penitenciario. Tenemos 3 propósitos en este año que va a ser un año duro, un año intenso contra la criminalidad. Los 3 propósitos son: vamos a aislar y a pasar a controlar. Vamos a aislar a todos aquellos cabecillas que están reproduciendo actividad criminal dentro del sistema penitenciario. Y vamos a pasar a controlar el sistema penitenciario para que de verdad sirva para cumplir penas, no para multiplicar violencia desde el sistema penitenciario. Y para eso estamos poniendo en marcha una cantidad importante de medidas al interior del sistema penitenciario que ya está en marcha por el plan de emergencia que tenemos y ahora con el decreto especial. Y el segundo objetivo es que en este año tenemos que en el año que tenemos, en los próximos 12 meses, tenemos que haber golpeado dramáticamente, drásticamente, a la estructura criminal que está llevando inseguridad en cada una de las comunidades. Vamos a ubicar con la inteligencia debida, vamos a darle seguimiento al primer nivel de cabecillas, al segundo y al tercer nivel. Es algo así como 1, 2, 3. Vamos a aplicar una estrategia de extracción focalizada para tratar de evitar daños colaterales. Pero a nivel nacional vamos a buscar, vamos a perseguir, vamos a capturar, vamos a hacer lo que sea necesario para que esta estructura de cabecillas que están también fuera de la estructura del sistema penitenciario sea reducida, sea perseguida y tenga que enfrentar la ley. Y luego, como la criminalidad tiene una gemela, que es la extorsión, tenemos que atacar simultáneamente la extorsión. Y para eso son el conjunto de medidas, Ernesto, que comenzó con el plan de emergencia. Segundo, que ya nos da toda la plataforma legal, que es el decreto transitorio de carácter extraordinario, que fue aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa, con el acompañamiento de todas las fracciones políticas, de todos los partidos políticos, y quiero reconocer el trabajo que estamos haciendo de manera excelente, de manera conjunta, el Gabinete de Seguridad y la Comisión de Seguridad Pública y Narcoactividad de la Asamblea Legislativa. Realmente el papel de ellos ha sido muy, pero muy bueno, y hay que reconocerlo públicamente, y va a seguir siendo, porque estamos comprometidos a trabajar esto de manera conjunta. No queremos que alguien vaya a querer como decir, esto lo estoy haciendo yo. No. El tema contra el crimen no tiene que ver ahora con un asunto de carácter electoral, no tiene que ver con un asunto de elecciones del 2019. No tiene matices ideológicos es un tema político. Arena acusa a su gobierno o señala a su gobierno de querer estar de alguna manera ocupando este esfuerzo de partidos como un logro propio, cuando ha sido... Bueno, eso no tiene que suceder, ¿no? Y si lo hubiera, tenemos que asegurarnos de que eso no suceda por una sencilla razón, porque es demasiado importante lo que tenemos entre manos. Y yo creo que los partidos políticos mismos, el FMLN y Arena, Gana, PCN,
están actuando bien en este tema hasta ahora. Y yo creo que lo tienen que seguir haciendo bien y tenemos que compartir logros y retos en esto. Yo no creo que sea recomendable que queramos nosotros decir esto es del gobierno. Esto tiene que ser, como lo está haciendo, una prioridad del gobierno, una prioridad del Estado y una prioridad del país. Hoy es cuando tenemos que hacerle el parado de bola al crimen. Si no se lo hacemos hoy de manera seria como país, lo más seguro es que el día de mañana, dentro de un año, dentro de 4 o 5 años, o al que le toque asumir el gobierno después del 2019, Ernesto, la cuenta va a ser mucho más cara y la cuota de sacrificio que vamos a pagar es mucho más alta. Por eso es que conviene que hoy hagamos bien las cosas. Y lo hagamos con determinación, lo hagamos con valentía y no dudemos. Y sé que va a ser un año posiblemente un poco complicado, pero es que lo tenemos que hacer hoy. A ver, el tema que tiene que ver con cortar las comunicaciones. Sí. Hasta la fecha todavía hay mucha duda sobre si está o no cumpliendo. No, pero la vamos a cortar, la estamos cortando. ¿Por las buenas o por las malas? Porque ese fue un tema. No, la vamos a cortar. Y hoy tenemos pregunta. Y hoy voy a reunirme con las telefónicas ahora, después de esta entrevista. Ellas dijeron que sí en un Bueno, sí, comunicado, ellos ya se comprometieron. Sí. Incluso estamos estableciendo comunicación con las casas matrices por si aquí no encontramos la colaboración que se espera ahora por marcos de ley. Vamos a tener que hablar con los principales responsables de las casas matrices porque no tiene sentido. Yo entiendo que los representantes de las telefónicas con los cuales hemos tenido excelente relación en otros temas, pero en este tema les hemos dicho muy claramente, en este tema no va a haber ninguna concesión. En este tema tenemos que contribuir a cerrar todas las señales que se emiten, que entran o salen del sistema penitenciario. Esta es una cuestión clave. Y a la par de esto, vamos a generar un mecanismo de mayor control para evitar ilícitos dentro del sistema penitenciario. Y a la par de esto, las medidas contemplan la adquisición rápida de tecnologías adecuadas, actualizadas, para poder controlar mejor todos los mecanismos al interior de del sistema penitenciario para romper discrecionalidades. Esta medida, este conjunto de medidas tienen otras medidas, Ernesto. Por ejemplo, en los próximos 12 meses vamos a lanzar, que la vamos a lanzar en la próxima semana, una iniciativa que tiene que ver con establecer un régimen especial de baja peligrosidad. Quiere decir, tenemos casi un poquito más de 33.000 privados de libertad en el sistema penitenciario. Está más del 300%. Eso no nos ayuda. Entonces vamos a hacer una medida que es desalojar 10.000 privados de libertad del sistema que no son de rangos peligrosos para la sociedad, que están en nivel de baja peligrosidad, que están entre condenas de 1 a 8 años. A muchos de ellos les hace falta salir, les falta 2 años, 3 años, otros 4 años. Y entonces vamos a aplicar lo que se llama vamos a empezar a construir en cuestión de semanas los centros temporales de retención, de detención. Estos centros temporales van a tener una capacidad hasta para 9.000, 10.000 privados de libertad. ¿En qué lugares van a ser ubicados? Porque esa es la gran pregunta. Ya tenemos los 3 lugares. Tenemos ya fuimos a ver, Mariona, ya tenemos Izalco y ya tenemos Zacatecoluca. En ambos tenemos ya propiedades bajo nuestro control que exceden de 3, 4 manzanas. Vamos a comenzar un trabajo a gran escala, como si hubiera habido un terremoto, y vamos a trabajar, incluso vamos a poner a los privados de libertad a trabajar. Aquí vamos a pasar a todos aquellos privados de libertad que por la vía ya de un examen inicial son aquellos que no representan ya un peligro eminente para la sociedad, que tienen que entrar a un plan de rehabilitación. Lo primero que se va a hacer con esos 10.000 es que hagan trabajos públicos, que cada semana que trabajen se ahorran 2 de pena, y es decir, y además de esto empiezan a ser autosostenibles. Es todo un plan que tiene que ver con también el enfoque que tenemos de un sistema penitenciario rehabilitante. Pero aquí no entran ni los miembros de estos grupos criminales, no entran ni violadores,
no entran ni secuestradores, aquí solo entran aquellos que tienen penas menores y que tienen penas que no son realmente gravísimas en términos de la vida de las personas. Además de esto, vamos a pasar a construir un promedio de 250 celdas de máximo aislamiento, porque ahora solo las tenemos en Zacatecoluca. Nos vamos a asegurar que todos aquellos que han matado policías, que todos aquellos que han matado soldados, que todos aquellos que han matado jueces, que todos aquellos que han matado aplicadores de la justicia, nos encarguemos que estén encerrados por muchos años. El aparato estatal... que no puedan, que solo vean el sol por una rendija. Mandar un mensaje clarísimo, que al que toque a un aplicador del sistema público la va a pagar caro. Arena, ayer en una discusión decía, si es que el gobierno, las autoridades lo que nos hacen es aplicar las leyes están. Entiendo que ya hay una ley que precisamente castiga duramente a quien atente contra un juez. Bueno, pero esto es lo que te permite ahora estas medidas extraordinarias es poner en marcha eso, crear las condiciones para eso, porque no puede ser que el que mató a un policía ande ahí paseándose por la zona esa del penal, de cualquier penal. Tenemos que tenerlo en una celda reducida, que no pueda tener ningún tipo de privilegios, y que solo lo pueda mantener, que coma y que tenga las cosas básicas para vivir, pero no le puedes dar ningún tipo de... ¿Qué es lo que les hizo reaccionar al gobierno y ser contundente con este tipo de medidas? Mira, no podemos permitir en los próximos años que estos criminales estén tomando 20 vidas diarias, no puede ser, o 15 vidas diarias, no puede ser. No podemos aceptar eso como país, y yo creo que no sé si fue o no fue correcto que en años anteriores el tema no hayamos creado la condición suficiente para crear una gran cruzada en este tema, o no pudimos hacerlo quizá como país, pero hoy no podemos permitirnos que estos malos se estén tomando 14, 13, 12, 18, 20 vidas diarias, o como por ejemplo acostumbrarnos a lo que pasó en Opico, a esa masacre de trabajadores. Nosotros tenemos que asegurarnos que en los próximos años esta estructura criminal no tenga la capacidad de reaccionar con la fuerza y con el nivel de organización que lo ha venido haciendo. Estamos obligados a golpearlos, a desarmarlos y a debilitarlos. Ese es un propósito, y hay que hablárselo claro al país. Yo sé que posiblemente incluso esto tenga algunas críticas de algunas personas que... y mira que yo soy, y lo voy a confesar de esta manera, yo estoy convencido que todo esto lo tenemos que hacer dentro de un marco legal. Por eso estamos pidiendo la colaboración de la Asamblea, de la Fiscalía, y la Fiscalía está muy bien en todo esto. Y también del sistema judicial tenemos que pedir más colaboración. A eso quería Pero llegar. te quiero cerrar la idea. Y claro que tenemos que garantizar que los derechos humanos, a los que todos tenemos derecho por Constitución, no vayan a ser afectados. Tenemos que buscar que todo este conjunto de medidas tengan el menor daño colateral a personas que no deben nada y no están violentando ninguna norma. Pero sí hay que pedirle al pueblo salvadoreño una consideración sobre este tema. Primero, el apoyo, el respaldo. Pero lo otro también es que hagamos el trabajo, porque viene, como te digo, un tiempo donde de lo que se trata es de golpear a estos criminales. Entonces hay que cuidar a los hijos, hay que hablar con los hijos, hay que hablar con los nietos, hay que hablar con los jóvenes, hay que hablar familiarmente para tratar de evitar que ellos vayan a tomar caminos equivocados. Y vamos a trabajar, estamos trabajando también con toda una estrategia de prevención. El presidente ya presentó un primer programa y en las próximas semanas se va a presentar un programa más específico
de empleo masivo para jóvenes. Okay. Entonces, pero el tema es que esta es la dirección de las medidas y además de esta medida que te he dicho, hay otras que ya vamos a ir hablar de eso. develando. Solo algo así. Se ha visto muy activo a los partidos políticos corriendo por este esfuerzo junto con el gobierno. El sistema judicial, ¿cuál es la valoración que tiene usted? Porque en los análisis que se han hecho alrededor del tema, muchos creen que es el que menos se ha visto fijar una posición, a no ser el hecho de lanzar una sentencia en la sala en la que rechaza cualquier tipo de inconstitucionalidad para los sancionados. Lo de la sala ha sido muy bien visto y es parte de todo este tema. Ahora, lo del sistema judicial, claro, ese es un tema. El presidente, de hecho, ya tiene varias reuniones con el presidente de la Corte, el fiscal y también la presidenta de la Asamblea Legislativa. Es un mecanismo que se va a seguir desarrollando con el liderazgo del presidente y ha sido muy bueno, muy positivo, pero todos hemos ido demandando una mayor cooperación del sistema judicial. Y en esto necesitamos tener, y vamos a tener que lograr un mayor nivel de cooperación del sistema judicial. Porque por encima de cualquier interés sectorial debe estar la seguridad y la vida de las personas, de la familia. Y nosotros no le podemos dar ventanas para que el crimen tenga la posibilidad de realimentarse. Vamos a tener 12 meses, que ya los comenzamos, como te digo, y ya estamos haciendo el trabajo. Yo quiero felicitar a la Policía Nacional Civil, quiero felicitar a los miembros de nuestro Ejército Nacional, quiero felicitar también a todos aquellos que están haciendo posible que hayamos comenzado como veíamos o como analizábamos que teníamos que comenzar, con un esfuerzo concreto, y van otras medidas que en el transcurso de esta entrevista te las voy a ir develando. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Gracias a usted por estar participando. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter para que usted nos escriba y pueda formular sus comentarios o preguntas a los temas que estamos abordando con nuestro invitado de hoy. Cualquier solución a ese problema delincuencial, bienvenido sea. Para mí, yo lo espero que venga bien eso. Hasta ahorita siento que van haciendo pasos muy cortos, pero por algo se empieza. Dentro de paso en paso puede llegar a ser algo mejor. Pues ahorita todavía no se ven los resultados, pero se esperaría que a largo plazo se puedan evidenciar. Sí, que mejore la situación. Bueno, continuamos un análisis por diversos temas con el vicepresidente de la República, pero antes le quiero decir que por ser la red financiera con mayor cobertura nacional, estamos ahí donde estás, en todo momento. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. A ver, hay una serie de preguntas acá muy interesantes que nuestro público está haciendo. Por ejemplo, ¿qué valoración tiene el gobierno con relación a el hecho de que los menores puedan ser juzgados como adultos? Bueno, hay una reforma que el día de ayer incluso la vimos con el fiscal y que va a ser presentada en estos días ante la comisión para intercambiar y después tener la discusión también con la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con cómo evitar que también quede en la impunidad el tema de hechos graves de menores, por ejemplo, los que tienen 17 años, 16 años, pero que están cometiendo crímenes. Y entonces ahí estamos valorando unas reformas para tratar de ajustar mejor la legislación. Ahora se generó otra noticia que nosotros eso no lo tenemos, que es denunciar algunos tratados. Eso no en las medidas extraordinarias que tenemos ahora en marcha, que vamos a presentar las próximas semanas, no lo tenemos. O sea, eso es un tema que salió en la Asamblea Legislativa. Pero lo que sí es cierto, que en la reforma que estamos analizando, estamos tratando de cómo adecuar los procedimientos para tratar de evitar
que este nivel de criminalidad de ciertos elementos que tienen menores de 18 años no se queden fuera de los procedimientos que vamos a seguir desarrollando en el transcurso de estos 12 meses. Hay otra pregunta acá que nos están obviamente relacionando con el primer tema que nosotros abordamos, y lo hace precisamente el periodista Sergio Arauz del periódico El Faro. Me dice Ernesto, una pregunta, usted dijo que su relación con el señor José Adán no tiene nada de malo. ¿Considera ahora que esa relación es impropia para un vicepresidente? Nuevamente, no sé cómo contestar esa pregunta, es que no. Vamos a ver, colocar preguntas o terminologías de ese tipo, y que mira que conozco a Sergio, sé que es un periodista de años, y bueno, pero no entiendo. O sea, que si es impropia para un vicepresidente mantener una relación con alguien que es señalado de tener actividades pues sí, ilícitas, como... Simple y sencillamente tengo años de no ver a esa persona y no tener ningún tipo de relación con él, no sé a qué se refiere. Con esta noticia, pregunto, ¿estaría usted dispuesto a técnicamente hacer desaparecer esa ciudad en la que se vio en su momento? Técnicamente, hace años está totalmente desactivada, no tiene ningún tipo de actividad. Otra pregunta que están haciendo, regreso al tema del offshore, ¿qué pasa con las investigaciones alrededor de papeles de Panamá y el involucramiento de políticos, incluyendo de su partido? ¿Estaría el gobierno dispuesto a hacer esa investigación? Ya te dije lo que va a pasar en eso, ¿no? Digamos, no. Ya te da una posición sobre ese tema. De seguro que si hay una lista X que ya está saliendo de empresarios o de políticos empresarios o de empresarios políticos, ahí la superintendencia ya está estableciendo un mecanismo para ver cómo se ha corrido recursos en los últimos 10 años. Y en su momento me imagino, y así tendrá que ser, que si hay realmente una forma ilegal de utilización de esa plataforma, ya lógicamente tendrán que entrar aspectos de carácter legal, que en eso ya entra la Fiscalía. ¿Cuáles son los puntos clave de la relación que tiene el gobierno para poder exigirle a las telefónicas quitar la señal de los lugares, de los centros carcelarios? Pregunta otro. Bueno, el decreto que se nos ha aprobado, que tiene un mecanismo mucho más drástico, que no solo son sanciones, sino que se mandata a utilizar cualquier recurso para que esa señal sea desmontada. Nosotros esperamos que sea sobre la base que han tomado las telefónicas de garantizar que se pueda impactar en los perímetros señalados de cada centro penal. No vaya a ser, y yo espero que no sea así, como lo que pasó en Honduras. Que en Honduras se hizo un mecanismo para tratar de confundir y para tratar de crear una reacción negativa a la medida de mandar más allá del circuito penitenciario la falta de señal. Entonces la gente de 2 kilómetros, de 4 kilómetros, de 7 kilómetros fuera del sistema penitenciario empezó a ser afectada totalmente. Entonces esto creó una especie de... Entonces esperamos que ese tema aquí no vaya a pasar, porque sería de muy mala... sería como una especie de muy mala jugada que definitivamente no va a ser aceptable. Entonces yo espero, hasta ahora vamos bien, pero yo espero que esta decisión de cortar las señales a fondo en el sistema se cumpla como la ley manda. Pregunta, ¿estarían ustedes en la disposición de aclarar si hay violaciones de derechos humanos? Tenemos que o abusos policiales. Bueno, la medida... Ayer se corrió un video, por cierto, sobre ese tema. Bueno, las medidas extraordinarias también implican reforzar niveles de control dentro de la policía y reforzar niveles de control dentro de las Fuerzas Armadas. Y también reforzar el nivel de relación, por eso ayer con el fiscal, entre Fiscalía y aplicadores de la ley, para tratar de, como te dije, de evitar el menor daño colateral y asegurarnos que también el sistema de derechos de las personas
normales de las personas decentes se pueda asegurar. O sea que todos estamos interesados en que actuar de manera fuerte contra el crimen no vaya a impactar indebidamente en personas que están haciendo su trabajo de la manera más adecuada. ¿Se contempla quitar el polarizado oscuro de los carros completamente? Bueno, hay unas medidas menores. Ahorita estamos tratando de poner en marcha medidas como las que te dije, del aislamiento de cabecillas, del tema de corte de las señales telefónicas, de trabajar para que una cantidad de privados de libertad pueda estar en otro nivel y romper con el hacinamiento, de reforzar las medidas de control. Hoy está al frente un oficial de la Policía Nacional Civil en cada centro penitenciario, reforzado con un alto oficial de las Fuerzas Armadas, incluyendo el encargado de ese centro penitenciario. Pero las medidas no solo van a nivel del sistema penitenciario, vienen otras medidas, como por ejemplo vamos a presentar el despliegue de las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional Civil para reforzar la presencia y control en determinados territorios. Por ejemplo, vamos a poner en marcha una unidad concentrada de fuerzas de reacción rápida que van a estar, se llama 24/7, es decir, que son 7 días a la semana, 24 horas, y esto nos va a permitir también, a través del trabajo de inteligencia, responder de mejor manera dónde tiene que estar actuando esta fuerza, ya sea para desarticular, para golpear o para diezmar a grupos que tienen en su poder armas y que a veces se están desplazando en columnas de 4, de 5, de 8, en zonas rurales, en pequeños bosques, en algunas montañitas a lo largo y ancho del país. Entonces hay que ubicarlos, hay que buscarlos, y nosotros tenemos que lograr que esa fuerza sea como un soporte para el trabajo también que está haciendo el resto de unidades. Por ejemplo, está en discusión ahora, y esto va a ser un debate muy importante, que también tenemos que lograr que no sea solo un trabajo de policía, o no solo sea un trabajo de Fuerzas Armadas. Va a entrar en discusión algo que quiero aclarar también, que es la creación de comités ciudadanos de apoyo a la seguridad. Esto no tiene nada que ver con temas electorales, no tiene nada que ver con temas de control partidario, o no tiene nada que ver con estar creando una fuerza para beneficiar a alguien. Esto es una especie de una estructura de carácter ciudadano que tiene que estar respaldada por un decreto legislativo, que lo tenemos que construir en consenso con los diputados y diputadas, y tiene que tener el respaldo incluso de los otros poderes del Estado, y yo creo que así va a ser, para empoderar a comités ciudadanos en cada comunidad que puedan garantizar y reforzar el control territorial, que puedan estar adscritos a la Policía Nacional Civil, que puedan estar, que tengan unas competencias para tratar de garantizar que desde esa comunidad nos estamos asegurando que no haya multiplicación de acciones pandilleriles, o que no estén ahí afincándose pequeños cabecillas, o aquellos que tratan de concentrar, o aquellos que tratan de utilizar o de engañar a jóvenes para que se metan actividades ilegales. Esta es la otra iniciativa que tenemos planteada. Como te digo, hay varias iniciativas, no solo una. A ver, hay más preguntas. ¿La Sociedad Montecristo, aunque sin estar activa, la registró en su declaración de probidad? Bueno, todo eso, yo tengo todas mis declaraciones. Y como no ha tenido actividad, ¿no? O sea, no, nuevamente te digo, o sea, yo he presentado todas mis declaraciones, bueno, eso es público también, ¿no? Todos mis, ¿cómo llamas? Mira, y cualquier cosa, yo definitivamente sobre este tema, como ya te di la posición oficial, si hay alguien que cree que hay algún asunto de carácter no legal, pues entonces están las instancias, ¿no? ¿Le va a dar declaraciones al periódico El Faro, me dice? No, ya se las di, ¿no? Sí, ¿Ya se las dio? No, y además no, si yo ya... nadie puede decir que yo me... En los temas con los medios... Bueno, yo he preguntado lo que he tenido que preguntar y usted me ha respondido, eso me queda claro. Lo que pasa es que no, hay temas relevantes, hoy no vamos a estar
Sí, y seguimos. 900 millones de dólares para financiar los planes de seguridad, ayuda del extranjero para crear cárceles. Son los temas con los cuales cierro. Voy a una pausa y regresamos. Okay. Vamos a la pausa. Gracias por estar participando. Recuerde el reprise del programa muy temprano, 8 de la noche, por nuestro canal hermano, Canal 19. Regresamos. En cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te acompañan siempre. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Podría el gobierno buscar ayuda o cooperación extranjera para crear cárceles? Pregunta también, porque este es un tema muy complicado y más aún cuando se trata de ver el hacinamiento que existe y la sobrepoblación. Bueno, te reafirmo el programa que tenemos, la iniciativa que es sacar 10.000 privados de libertad para un proceso de rehabilitación que ya no representan un peligro para la sociedad, pero que pueden ser perfectamente un universo que nos permita romper con el hacinamiento en el sistema, pero además también ponerlos activos en trabajo. Yo creo que ese es un problema histórico que tiene el sistema penitenciario, de que la gente que está privada de libertad no trabaje, o sea, que prácticamente solo estarle llevando de la comida, ¿no? Pero lo tenés que hacer con normas, con reglas, con procedimientos adecuados. Y la otra es que efectivamente estamos trabajando un presupuesto extraordinario que también lo estamos consultando y lo vamos a trabajarlo bajo consenso con la comisión. Una parte de ese presupuesto lógicamente tendrá que salir de la contribución especial que está en marcha. La otra parte tendrá que ser con redireccionar algunos créditos específicos, ¿verdad? O aprovechar otras partidas de otras instancias dentro del gobierno. Y lo más seguro es que también lleguemos a la Asamblea Legislativa con una petición de apoyo para respaldar estas medidas. El recurso es importante, pero lo primero que queríamos es poner claro hacia dónde queremos ir. Y entonces ya escuchaba yo a una diputada de la Comisión de Hacienda de la Asamblea decir que lo importante es que se haga con la transparencia del caso. Estamos totalmente de acuerdo. La colocación de estos fondos, de estos recursos, debe hacerse siempre con mucha claridad para qué son y cómo se deben de mover. Aquí lo importante, el principio, es que tienen que moverse rápido, porque una medida extraordinaria no puede esperar 6 meses, por ejemplo. O hay cosas que se tardaban 1 año, pues hoy lo tenemos que hacer en 2 o 3 meses, si no, no tiene sentido el conjunto de medidas extraordinarias, si queremos que realmente tengan el impacto esperado. A ver, sobre el tema de los derechos humanos, alguien pregunta acá, ¿por qué no se realiza una investigación sobre el tema de grupos de exterminio y por qué el gobierno lo oculta? Bueno, dice el gobierno lo oculta, ¿no? O lo evade, que entendería yo qué quiere decir. ¿Existen eso? No, definitivamente tenemos que asegurarnos que ese mecanismo no se vaya no vayamos a permitir que se vaya a institucionalizar o que se vaya a propagar. Por eso es importante institucionalizar la participación de los ciudadanos. Por eso esta iniciativa de los comités ciudadanos de apoyo a la seguridad. Y otras cosas que se van a hacer. Pero no debemos ni podemos permitir que eso suceda, ¿no? Dice acá, si un criminal inicia su carrera a los 10 años, a los 18 la perfecciona y no siente culpa porque para él es natural, ¿por qué entonces en algún momento no se le pone atención a eso? Hay que ponerle atención. El tema del crimen, el tema de la extorsión y el tema de reducir la reproducción de crimen del sistema penitenciario no solo depende de las medidas que se están tomando y vamos a seguir tomando. Depende mucho del trabajo que hagamos en todo el tema de la prevención. Depende mucho de la inversión que hagamos en los niños, en las niñas. Depende cómo sigamos invirtiendo en el sistema educativo. Depende cómo sigamos logrando acercar los servicios de salud a la comunidad. Depende de cómo logremos crear mecanismos de oportunidades en el deporte, en la cultura, en los espacios comunitarios.
depende de cómo hagamos esa alianza con los municipios para que desde lo local se vayan creando mecanismos de integración comunitaria distintos y de mayor perspectiva positiva, para evitar que el joven, la niña o el niño solo tenga la opción de adherirse o irse para una pandilla. A ver, como político, desde el momento de los señalamientos de su socio, ¿por qué no salirse de la sociedad?, pregunta Rosa María de Dubón. Mire, sé que ya eso ya no existe. Realmente puede ser que hay un... Dice, ahí me estaba preguntando que hay un mecanismo bastante... Pero burocrático. Vamos a asegurarnos si el tema, desde el punto de vista técnico, hay un asunto que de verdad te digo con toda sinceridad, tengo años de no revisar ese tipo de cosas. Hay un asunto que hay que resolver, pues se resuelve. Pero más allá de eso, yo quiero reafirmar que no hay absolutamente ningún tipo de actividad económica en ese sentido. A ver, ¿qué piensa usted de la intención que tiene uno de los mediadores de la tregua anterior de crear un movimiento ciudadano revolucionario? No puede ser, eso no tiene sentido. Toda aquella forma de organizarse tiene la Constitución da esa posibilidad. Lo que no se puede hacer es que ahora determinadas personas quieran volver a sorprender a la población con formas o mecanismos que puedan ser nuevamente una especie de cortina de humo para seguir desarrollando un tipo de actividades que no es aceptable. Entonces, yo creo que la población no compra esto, no lo va a comprar, y yo esperaría que las cosas que ahora hemos comenzado a hacer y la comprensión y el apoyo que hemos empezado a sentir en todo este tema, yo creo que hay que aprovecharlo para tratar de avanzar de la mejor manera y poder garantizar que en los próximos meses y en los próximos años el país tiene que entrar a una fase, a una etapa irreversible de ir bajando criminalidad y extorsión. Vicepresidente, el tiempo se me fue, quedo en deuda con usted, no hablamos sobre los pormenores de la reunión con el presidente de Colombia, lo vamos a dejar para más adelante. Una visita muy positiva, muy positiva. Creo y muy que era productiva. bien interesante, y le agradezco que me haya permitido sumar al tema principal estos temas que obviamente lo mantienen en la palestra y que están relacionados con esta supuesta, relación comercial. Ernesto, y te agradezco además por la primera aclaración que me permitís. He hecho estas aclaraciones, ayer igual se las hice a la prensa gráfica, y así vamos a cerrar este tema, y si hay cualquier otra persona que tenga algo que... Hay otras instancias. Es de mi obligación profesional preguntar lo que tengo que preguntar, como siempre lo he dicho, y el invitado de responder lo que él considera que debe de responder. Misión cumplida de lo que tenía que hacer, y sobre todo medir un poco los alcances que tendrían este tipo de medidas que recién fueron aprobadas para combatir el flagelo. Así es que desde ya muchísimas gracias nuevamente a usted que nos ha sintonizado. Recuerde el reprise 8 de la noche por nuestro canal hermano, Canal 19. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.